Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Aquí bien, gracias a Dios, bendecidos. Qué bueno, ¿ya listos? Sí, Muy bien, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Allí donde estén, cierren sus ojos, por favor. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche por permitirnos el poder estar reunidos, Señor, a través de este medio. Queremos rogarte que apresures los pasos de nuestros hermanos, hermanas que faltan por conectarse. Que Padre, a través del estudio y la instrucción de tu palabra, nuestros corazones puedan ser bendecidos. Que tú bendigas cada familia que está representada en esta noche. Por favor, sé tú el maestro por excelencia y permite, Padre, que podamos aprender mucho en esta hora. Te lo pedimos y gracias te damos. Te ruego que si alguno tuviera algún problema, Señor, cualquiera que sea, que tú vengas obrando, Señor. Sabemos que tú te mueves cuando tu pueblo se reúne, aunque sea por este medio. Tú bendices, Señor, a todo aquel que es fiel contigo, a todo aquel que te busca con un corazón genuino. Gracias te damos, Padre. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿sí pudieron estudiar? sí, un poquito, pastor. Qué bueno, qué bueno. No sé por qué no me aparece la pantalla donde los veo a ustedes. Pero bueno. Ok, pues vamos a iniciar. Ok, ¿alguien me haría el favor de poder leer? ¿Quién lo ve bien? ¿Quién dice yo? ¿Hoy nadie? ¿Tampoco lo ven? Bien. ¿Perdón? Am, yo, Adelante, hermana Susana, gracias. David huye de Saúl, capítulo 20. David busca respuestas de Jonathan. David acude a su amigo buscando comprender por qué Saúl quiere matarlo, revelando su angustia y necesidad de apoyo sincero. 2. Jonathan asegura la buena intención de su padre. Aunque Jonathan no cree que su padre quiera matar a David, se compromete a ayudarlo y a protegerlo mostrando su lealtad. Aunque ah, proponen una señal secreta, David y Jonathan elaboran un plan para descubrir las verdaderas intenciones de Saúl, usando una señal para comunicarse sin peligro. 4. Jonathan intercede por David y Jonathan promete hablar con su padre y pide y hacer todo lo posible para advertir a David si su vida corre peligro. 5. Hacen un pacto eterno de amistad. Ambos hacen un pacto basado en amor, fidelidad y protección mutua, trascendiendo el conflicto que los rodea. 6. Desarrolla la prueba durante el banquete. David se ausenta del banquete real como parte del plan. Saúl nota su presencia y se inquieta presagiando su verdadera actitud. 7. Saúl muestra su enojo contra Jonathan. Saúl explota de ira al saber que Jonathan apoya a David, dejando claro que ve a David como una amenaza y confirma su deseo de matarlo. 8. Jonathan es atacado por su padre. Saúl incluso intenta matar a su propio hijo por defender a David, mostrando su descontrol y odio creciente. 9. Jonathan avisa a David con la señal acordada. Jonathan cumple fielmente su promesa enviando la señal que permite a David escapar, aun sabiendo que está arriesgando todo. 10. Despedida emotiva y reafirmación del pacto. David y Jonathan se despiden con lágrimas, reafirmando su amor fraternal y el pacto eterno que les unía incluso en la separación. Muy bien, gracias. Interesante, ¿no? Este capítulo, eh, el capítulo 20. Muy bien, ¿qué llama su atención?
Por favor, hablen directo porque no sé por qué no me está apareciendo la pantallita donde los veo. Pues yo Ah, creo que la amistad que tenía, bueno, la hermandad que tenía Jonathan con David, pues era algo que Dios, como lo comentó la semana pasada, era unión que Dios ya le había puesto Dios. Entonces, en todo momento trató de protegerlo de su papá, de el rey Saúl en este caso, que era el que quería, pues sí, terminarlo porque pues sabía que iba a ocupar su lugar, ¿no? Mm, o bueno, no sé, lo presentía por todo por todas las bendiciones que estaba recibiendo y que pues él quería ser siempre mejor que él. así es. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Bueno, a mí lo que me llama la atención es el pacto que hace David con Jonathan y David. Fue un pacto que en el cual, pues, los dos, en cierta forma, por así decirlo, cumplen los dos uno con el otro, ¿verdad? Lo respetan a pesar del tiempo. Esto lo vamos a ver más adelante en el segundo libro de Samuel, que David tiene oportunidad de continuar cumpliendo el pacto, ¿verdad? Eh, Cuando con Mefiboset. Entonces, pues, creo que es algo que nos está enseñando que nosotros debemos de cumplir los pactos que hagamos, no solamente con nosotros, ¿verdad? Entre hermanos, sino también con Dios. Es importante eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hay que recordar que David era un representante de Dios en la tierra y que muchos lo veían como tal. Entonces, creo que es algo que vale la pena mencionar y que vale la pena aplicar en nuestras vidas. Así es, así es. ¿Qué pasa cuando no se cumple con un pacto? Salen perjudicados, principalmente nosotros. Dios no. Exactamente. Dios le fallamos y Él sigue siendo Dios, pero nosotros, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, hermano? Ya que está hablando ahorita. Bueno, yo creo que el hecho de que nosotros no cumplamos un pacto con el Señor, pues prácticamente nos está poniendo en riesgo nuestra salvación y todo, ¿verdad? Porque no estamos cumpliéndole a Mm, Dios, no se le puede engañar, no se le puede mentir, no podemos nosotros quedarle mal, ¿verdad? Si nosotros estamos entregando nuestra vida al Señor, pues obviamente tenemos que cumplirlo. De lo contrario, pues nosotros ya conocimos su palabra y en su momento, pues Él nos va a decir que pues, no podemos continuar hacia su presencia. así es. Correcto. Gracias, hermano. Ok, los demás, ¿qué pudieron estudiar? ¿Qué pudieron ver? Pueden participar, ¿eh? Adelante. De hecho, ahí ya subrayé varias cosas. Sí, También adelante, vemos, adelante, hermana. vemos perdón, que David no tenía paz, que David, o sea, siempre estaba temeroso de que Saúl lo fuera a matar. Ajá. Vemos que él también se tiene que esconder para sobresalir y a pesar de que Jonathan lo apoya, este, pues vemos también esa inseguridad de él. Ujú. Buena observación, hermana. Gracias. Los demás, algo que hayan visto, que les haya llamado la atención. Ok, sí. Ah, bueno, a mí de que cómo fue tanto su odio que tenía, que cómo quería hasta matar a su hijo, ¿no? O Ujú. sea, o sea, como, o sea, uno de papá no piensa hacer eso, pero la maldad que tenía, ¿no? Ajá. Ya era tanto que ya ni le importaba a su propia familia. Sí, ¿Recuerdan que en el estudio pasado fue su hija la que lo hizo enojar? Y ahora fue su hijo, ¿verdad? Jonathan.
muy bien, hermana Isabel. Ok, pues vamos a empezar. Dice, David busca respuestas de Jonathan. Fíjense, ahí lo subrayé con amarillo. David acude ¿a quién? A su amigo. ¿Sí? Había plena confianza, buscando comprender por qué Saúl quería matarlo. Aquí podemos ver que David tiene muchas preguntas, muchas dudas, ¿verdad? Sin resolver. Y acude a su amigo preguntándole, pues él como hijo del rey Saúl, ¿por qué lo quería matar? Revelando su angustia y necesidad de apoyo sincero. Ante una necesidad, ante una angustia, siempre vamos a buscar la ayuda o un consejo de alguien, en este caso un amigo, que sea sincero, ¿verdad? O que sea sincera. Número dos, Jonathan asegura la buena intención de su padre, ¿verdad? Aún como que aquí está cegado todavía Jonathan, su hijo, ¿verdad? Como que dice, no, mi padre no es así. Quizá anteriormente no era así, pero veíamos en el estudio pasado que los celos por David le consumían, ¿verdad? Aparte, él pues se dejó ir, ¿verdad? Se apartó de Dios tanto que un espíritu venía y lo atormentaba, ¿verdad? Un espíritu maligno. Entonces, si vemos, estaba Saúl bien, pero con todo lo que empezó a hacer, empezó en declive, hasta que llega un momento en que ni su propia familia lo reconoce, ¿verdad? Como que se le botaron las tuercas a Saúl y en lugar de ser el padre que fue, comenzó a hacer las cosas muy mal. Dice, se compromete a ayudarlo y protegerlo, mostrando que su lealtad. ¿Qué podemos, y me gustaría resaltar esa palabra, lealtad? ¿Qué es la lealtad? ¿Cómo podemos estudiarla en esta noche? ¿Quién dice yo? ¿Qué es la lealtad? Puede ser leal, ¿no? Con alguien, Ajá, ¿qué es ser leal? pues Me la cambiaste nada más. ¿Qué es ser leal? ¿Qué es lealtad? fiel, como fiel, Fiel. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué es lealtad? Podría ser la franqueza, la, Franco. Ajá. la honradez que debe demostrarse bueno, hacia su prójimo. Estamos hablando general, no nada más hacia una persona, Ajá. pues hacia Dios, Correcto. principalmente. Bueno, Ujú. hacia Dios tenemos que mostrarle toda nuestra lealtad, pero hablando ya la lealtad a un amigo o alguien que consideras tu amigo o tu amiga, Pues ahí sí sería entonces la franqueza, ¿no? Y una amistad. una amistad sincera, ¿ok? Lealtad es que no le vas a fallar, pase lo que pase. Fíjense, aún aunque su padre estaba con la intención de matar a David, esa relación de David digo, de Jonathan con David era aún mucho más fuerte. Y no importaba si era su padre, si estaba mal su padre, pero él iba a seguir mostrando esa lealtad que un día tuvo o que inició con David. Ajá. Número tres. Entonces, ante esta lealtad, proponen una señal secreta. David y Jonathan elaboran un plan para descubrir las verdaderas intenciones de Saúl, usando una señal para comunicarse sin peligro. Cuatro, Jonathan intercede por David. Jonathan promete hablar con su padre y hacer todo lo posible para advertir a David si su vida corría peligro. Ajá, así es que número cinco, hacen un pacto eterno de amistad. Ambos hacen un pacto basado en amor, fidelidad y protección mutua. Esto es muy interesante, protección mutua, trascendiendo el conflicto que los rodea. ¿Y cómo llegan a probar si realmente Saúl quería matarlo? Bueno, pues aquí el número 6.
se desarrolla la prueba durante el banquete. El rey Saúl dio un banquete y esperaba ver a quién, a David presente, pero David se ausenta del banquete real como parte del plan que había hecho con Jonathan. Saúl nota su ausencia y ¿qué le pasa? Se inquieta presagiando su verdadera actitud. Aquí se desenmascaró completamente. Ajá, entonces número 7, Saúl muestra su enojo contra Jonathan. Saúl explota de ira, ahora sí explota totalmente, al saber que Jonathan apoya a David, dejando claro que ve a David como qué, como una gran amenaza y confirma su deseo de qué, de matarlo. Ajá, tanto que Jonathan es atacado por su padre. Saúl incluso intenta matar a su propio hijo Jonathan porque anda defendiendo a David, mostrando que su descontrol y odio creciente. Ok, hasta aquí, ¿qué piensan? ¿Cómo ven esta ira creciente del rey Saúl? Adelante, Este, Susana. Adelante, hermano Juan Pablo. sí, gracias. Bueno, pues aquí prácticamente podemos ver que Saúl pues perdió todo el concepto de lealtad, ¿verdad? Porque ahí se fue todo, se fue la honradez, se fue la amistad, se fue el amor incluso que decía que le tenía como hijo, la Ajá, franqueza, la fidelidad, todo, o sea, se fue y Saúl pues perdió todo eso, perdió el piso totalmente, ¿verdad? sí, Así que quiero pensar que el enemigo se apoderó de él, ¿verdad? Porque él, pues hay que recordar que era un hombre, pues en cierta forma justo y demás en su momento cuando fue ungido y que pues estaba su misión era pues gobernar el pueblo, ¿verdad? Obviamente había ahí recordando las causas, pues ¿por qué fue elegido Saúl? Pues porque el pueblo quería a fuerza un rey, ¿verdad? mm, Venían de jueces, ¿verdad? Entonces, ajá, pues prácticamente ahí estaban mal las cosas y digamos que escarbándole de todo, pues encontraron a Saúl y era el mejor que había, ¿verdad? ujú, Entonces, creo que ahí perdió todo pues todo lo que tenía él a favor, ¿verdad? Todo el favor de Dios que ajá. estaba con él, Y lamentable. dejó la cordura también, Exactamente, así es. completamente. Muy bien, gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Cómo ven esta forma de ira creciente de Saúl? ¿Qué pasa cuando algo nos disgusta? Puede comenzar con algo pequeño, ¿sí? Y vamos a transportarlo directamente hacia la iglesia. Cuando alguien está enojado por X cosa, no se queda ahí callado, ¿verdad? Sino que empieza a hacer las cosas más grandes, comienzan a hacer chisme, comienzan a hacer murmuraciones, esto se va haciendo muy, muy extensivo, muy grande, y más que aplacar esa ira, se va haciendo cada vez más grande, y vemos aquí en el rey Saúl cosas con las cuales nosotros mismos podríamos estar cayendo, ¿verdad? En lugar de atacar el problema directamente, no, le damos vuelta y hacemos muchas veces un complot entre los demás, ¿sí? Soltando tan solamente veneno hacia los demás y esto se propaga. ¿Por qué digo esto? Porque es algo muy fuerte que ha sucedido en las iglesias y que tenemos que tener cuidado que en nuestra iglesia no suceda esto. Cuando lo identifiquemos, paremos ahí por una sola razón, porque es la iglesia de Cristo. Hay muchas personas que se les ha ocurrido el empezar con un chisme, con una queja, con una murmuración, y han creado un incendio dentro de las iglesias y han dividido iglesias. Y déjenme decirles con toda seguridad que Dios no va a tener por inocente al culpable. En eso sí,
Dice el Señor, es como si tocaran la niña de mis ojos. Cuidado con esto. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? Bueno, es como en el caso de David y Saúl. David pudo, digo, Saúl pudo haber hecho, pues nos está yendo bien, ¿no? Que ah, estamos ganando todo, todas las guerras. Dios nos está favoreciendo porque, pues, tengo de mi parte a David, ¿no? Ujú. Que está creciendo todo, ¿no? Me está yendo mejor al pueblo, ¿no? Pero no, lo vio al revés, así como que él estaba perdiendo popularidad, ¿no? Si lo ponemos en contexto a la iglesia, yo creo que a veces también puede pasar, ¿no? Que a veces en vez de alegrarnos porque llega gente nueva, alegrarnos porque están recibiendo a todos, o alegrarnos porque está creciendo la iglesia, Ujú. empezamos a ver como enemigos, ¿no? Porque pensamos que están usurpando o estamos dejando de tener popularidad y pues no debería de ser eso, porque no estamos en competencia, estamos en una iglesia y yo creo que, bueno, no creo, para Dios no es nada agradable ver este tipo de situaciones, ¿no? En las que pues hay más peleas en vez de hermandad. Así es. Sería todo. Muy bien, muy bien. ¿Los demás qué piensan? Dice el número 8. Saúl incluso intenta matar a su propio hijo por andar defendiendo a David, pero ¿qué muestra? Su descontrol y su odio creciente. A veces estamos tan airados, tan enojados, que no importa lo que digan los demás. Como se dice vulgarmente, yo me monto en mi macho y de aquí nadie me baja. Qué duro, ¿no? Qué fuerte. Dice el número 9. Jonathan avisa a David con la señal acordada. Jonathan cumple fielmente su promesa, enviando la señal que permite a David escapar, aún sabiendo que están arriesgando todo, ¿sí? Tanto podía morir David como también podía morir Jonathan por su propio padre. Ok, pregunta, ¿cuál era esta señal acordada entre ellos dos? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién leyó? ¿Me podrías repetir la pregunta, pastor? ¿Sí? ¿Cuál era la señal acordada entre Jonathan y David? ¿De qué señal está hablando ahí? Tenía que salir, bueno, iba a mandar a su, a su siervo, me parece, con Ajá, su flecha, y le iba a decir, pues tienes que correr, si te digo que más lejos, pues te tienes que ir porque está muy mal la situación, pero si no, pues, las flechas están aquí cerca, pues te tienes que quedar, ¿no? Pero era ajá, algo relacionado a las flechas. por ahí va, por eh, ahí va. A ver, ¿alguien más? ¿Quién leyó? Pastor iba a echar las saetas, ¿no? Tres saetas, Ajá, ¿no? ajá, Y ya por medio ahí le iba a avisar si se iba o se quedaba. ajá, ¿Sí? correcto. Y mandaba a su siervo A su fuera- siervo, a que, a que fuera a buscar. fuera a eh, buscarlas y luego las aventaban una un poco más, le decía que más lejos, ¿no, pastor? ajá, le decía más lejos, pero en realidad ¿a quién le estaba hablando? A A David. David. O David, sea, ajá, o sea, que corriera más lejos porque corre peligro tu vida. ¿Sí? Más ajá, lejos, más lejos. sí. ¿Vale? Muy bien, hermana Marce y hermana Susana, muy bien. Ok, entonces ya es avisado David, entonces quedan pues de verse ya en la última vez, punto 10, despedida emotiva y reafirmación del pacto. David y Jonathan se despiden con lágrimas. ¿Por qué? Porque sabían que posiblemente ya no se volverían a ver. Y de hecho fue así, ya jamás se volvieron a ver. Fue la última vez
que pudieron abrazarse, ¿sí? Y con lágrimas, reafirmando así su amor fraternal y el pacto eterno que los unía, incluso ¿en qué? En la separación. David jamás se olvidó de Jonathan. ¿Sí? Después hasta busca si hay sobrevivientes de la casa de Saúl, ¿verdad? Y de Jonathan. ¿Y a quién encontramos? A Mefiboset, que estaba lisiado de sus pies, al cual lo invitó a comer a la mesa del rey. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esa fraternidad? ¿Hasta qué punto puede llegar? Interesante, ¿no? Ok, antes de avanzar al siguiente capítulo, ¿alguien quiere decir algo más de esto? Pastor, y también cuando le dice este Saúl a Jonathan, ¿no? De que se parece todo a su mamá, que vergüenza a su mamá, porque Saúl cree, o sea, él cree que Ujú. hay algo más con Jonathan y con David, pero Ajá, es que Jonathan tiene el carácter de su mamá doble, ¿no? No, dócil se ve, ¿no, pastor? así es, muy bien. Bueno, Eso, Saúl, no, perdón, no lo admite y le reprocha a Jonathan. ajá, eres como tu mamá, ¿verdad? Un dicho que Sí, muchas veces sí nos han dicho o lo hemos dicho. Gracias, hermana. Muy bien, muy bien. Ok, entonces avanzamos al siguiente. Pastor, Adelante, también adelante. bueno, comentar, ¿no? Aquí siempre se hace la voluntad de Dios, ¿no? Aunque Saúl trató de matar a David y, bueno, sí, o sea, trata de matar a David, pero Jonathan siempre supo que la voluntad de Dios se tenía que hacer. A mí me sorprende mucho Jonathan, que él conoce que David ya es ungido del Señor y él hace lo posible porque se cumpla la voluntad de Dios, ¿no? A pesar de su papá. Ajá, correcto. Entonces, eso es algo que, no sé, a mí como que me llamó mucho la atención, la actitud de Jonathan y la obediencia que tuvo hacia Dios. Así es. Ajá, en esa amistad sincera también está la obediencia a Dios, ¿verdad? Muy bien, hermana Carla. Perfecto. Ok, ¿alguien me ayuda a leer la siguiente, por favor? Alguien Sí, que... pastor, también me Adelante. gustaría comentar algo, pastor. Adelante, hermano. Me regreso, sí. Sí, gracias. Bueno, a mí lo que me llama la atención es el hecho de que Jonathan, a pesar de todo, del mal comportamiento y de las malas acciones de Saúl, pues lo respetaba siempre como papá, ¿verdad? Ah, Hasta el sí. último lo respetó como papá y le dio su amor como hijo y, o sea, tenía un amor ágape muy, muy fuerte, muy grande, ¿verdad? Hacia, hacia todos, porque así como con David tenía ese amor ágape, también con Saúl lo tuvo, a pesar de sus diferencias, a pesar de que pues muchas veces pues lo maltrató, ¿no? En cierta forma, Ujú. por, por su forma de pensar, ¿verdad? Entonces, y de respetar lo que Dios había puesto ya del mandato de Dios, ¿verdad? De que David iba a ser el rey, era el ungido. Así No lo es. sabía abiertamente, pero pues él ya tenía ese conocimiento, ¿verdad? Esa corazonada posiblemente en ese momento y que más adelante lo confirmó, ¿verdad? Así es. Así es. Él amaba a su padre, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que querían ver, pues se cumplía, ¿no? Realmente su padre estaba desquiciado completamente. Pero es interesante lo que dice, hermano. Él siempre respetó a su papá. Así es. Ajá, eso es algo bien importante. Ok, ahora sí, ¿alguien me ayuda a leer, por favor? ¿Te ¿Quién gusta dice yo? o quiere, quiere leer? Adelante. Adelante. Ah, bueno. David finge estar loco. Capítulo 21. 1. David llega a Nob,
y se encuentra con el sacerdote Ahimelech. David llega solo, lo que genera sospechas en el sacerdote. Este momento marca el inicio de su vida como fugitivo. 2. David finge estar en una misión del rey. Para protegerse y obtener ayuda, David miente, mostrando el conflicto entre sobrevivir y mantener la verdad. 3. Solicita pan consagrado para alimentarse. David pide alimento y aunque no hay pan común, el sacerdote le ofrece el pan consagrado, en una excepción marcada por necesidad. 4. Se le da el pan sagrado bajo condiciones. El sacerdote accede tras confirmar que David y sus hombres se han mantenido ritualmente puros. Esto resalta la misericordia sobre el ritual. 5. Doeg, el edomita, presencia la escena. Un siervo de Saúl, Doeg, está allí observando su presencia. Su presencia será clave en las consecuencias posteriores para los sacerdotes. 6. David pide un arma y recibe la espada de Goliat. Sin armamento, David pide un arma y se le entrega la espada que perteneció a Goliat. El recuerdo de su victoria ahora se convierte en un instrumento de su defensa. 7. David huye a Gat, tierra de los filisteos. Buscando refugio, irónicamente en territorio enemigo, David toma un riesgo extremo para salvar su vida. 8. Los siervos de Aquís reconocen a David. En Gad es identificado como el famoso guerrero hebreo. El reconocimiento pone en peligro su vida, pues era temido por sus victorias. 9. David teme y actúa con astucia. Temiendo por su vida, David decide fingir locura para no ser visto como una amenaza. Ay, aquí se tapa un poquito. Este acto revela su ingenio y supervivencia. ¿Es bueno mentir? ¿Existen las mentiras piadosas? 10. David se hace pasar por loco y logra escapar. Al actuar como un demente, David logra que el rey Aquís no lo tome en serio y así escapa del peligro. Su estrategia es extraña, pero efectiva. Así es. Gracias. Interesante, ¿verdad? Este capítulo. Muy bien, vamos a verlo por partes. Dice, David llega a Nob y se encuentra ¿con quién? Con el sacerdote Ahimelech. Ojo, ¿a dónde se va a refugiar primeramente David? ¿Sí lo podemos ver? Sí, con los sacerdotes, bueno, con el Ajá, David, ajá. Al templo. Bueno, no, bueno, sí. el Al profeta, templo, al lugar donde está quién. Dios. Dios, exactamente. ¿Vale? ¿Alguien iba a hablar por acá? ¿Nadie? Ok, entonces es interesante ver que David, el primer lugar, cuando ya huye, cuando ya es advertido por Jonathan, ¿sí? Que le dice, corre más lejos, más lejos. Bueno, pues David ya sabe que su vida está en peligro, ¿verdad? Dice aquí, este momento marca el inicio de su vida como fugitivo. Durante esta vida de fugitivo, ¿sí? En el cual corrió día con día, noche con noche durante un largo tiempo, corrió peligro su vida, ¿verdad? Es aquí cuando son escritos la gran mayoría de los salmos. Ajá, entonces podemos ver esto como un plan divino de parte de Dios. Que si no hubiera tenido esta persecución el rey David, si no hubiera estado como fugitivo, ajá, como extranjero, errante en otros lugares, no hubieran sido escritos los salmos. Entonces, muchos de estos salmos se escriben ¿en qué? En momentos muy difíciles. Número dos, David finge estar en una misión del rey. Ajá, aquí el sacerdote Ahimelech todavía no sabe todo lo que sucedió, ¿verdad? Dice, para protegerse y obtener ayuda, David miente. Fíjense, ¿eh? Mintiendo, mostrando el conflicto entre sobrevivir y mantener la verdad. ¿Recuerdan que él fue un joven que buscaba a Dios con todo su corazón?
era un pastor de ovejas, pero ahora se está viendo en este tremendo conflicto y uno de los más grandes era este, el mostrar el conflicto entre sobrevivir o mantener la verdad. 3, solicita pan consagrado, porque obviamente después de huir tenía hambre, ¿verdad? David pide alimento y aunque no hay pan común, ¿en dónde sí hay pan? En el tabernáculo. ¿Y es pan de cuál? Pan consagrado, en una excepción marcada por qué? Por necesidad. ¿Cómo ven esta primera parte? ¿Qué pueden ver? La mentira, ¿no, pastor? Ok, uno, la Por la mentira. mentira, ajá, también matan al sacerdote. Ajá, más adelante, Más sí. adelante se ve, ajá. Y luego la mentira del pan también, ¿no? ¿Por qué la mentira Que le del pan? dice, porque él pide pan y el sacerdote le dice que no, o sea, que no, que nada más, no hay, que nada más hay pan espiritual. Y Ajá, le dice David, le dice el sacerdote que sí lo tuvieron, que un día, que se lo pueden comer, pero es que no hayan tenido un día antes relaciones, ¿no? ajá, correcto. Y él dice que sí, que 3 días, que no, que anduvieron, en 3 días llegaron, ¿no? Ajá, Otra vez se vuelve a repetir la mentira, ¿no? correcto. Entonces, pues lo pasa por alto el sacerdote El Ahimelech. sacerdote y tiene misericordia de ellos y sí les da el pan. Así es. Ok, a ver, gracias, hermana. Lo dije al principio, ¿a dónde se fue a refugiar David? Al templo, Ah, Ok, templo con Dios. y sí. llega con Yo creo Dios, que es ¿verdad? Ajá, que debe uno, ¿no? Ir a buscar a Dios en los momentos difíciles y en los no difíciles, siempre estar buscando a Dios. así es, correcto, muy bien dicho. Ajá, y llevaba hambre, iba cansado y llevaba hambre. ¿Y dónde es donde es saciado? En el templo, En el templo, correcto. ¿sí? Y algo que llama mi atención, Ajá, cómo el alimento, ¿verdad? Pero no es cualquier alimento, sino que es el alimento que quien le está proveyendo, ¿verdad? ujú, Dios le está proveyendo ese alimento, esa necesidad que tenía, se le estaba supliendo. Ahí, ¿verdad? Es ah, como a nosotros, cuando tenemos un problema, recurrimos al Señor y Él nos sacia y nos da la paz y nos da lo que necesitamos para resolver ese problema. amén, amén. Cuando estamos en realmente mucha necesidad, aunque mentimos a veces, aunque estamos mal, podemos llegar a la presencia de Dios así tal como estamos, ¿sí? Y Él, o sea, el Señor, puede saciar esa hambre, ¿sí? Y dar paz al corazón, al menos por un instante. ¿Sí podemos observar esto? Entonces, número 4, se le da el pan sagrado bajo condiciones, como bien decía mi hermana Marce. El sacerdote accede tras confirmar que David y sus hombres se han mantenido ritualmente puros. Una de esas restricciones era no haber tenido relaciones durante los últimos 3 días. Esto resalta la misericordia sobre el ritual. Aquí resaltamos la palabra misericordia. Dios tiene misericordia, es el Padre de misericordias. Ajá. Ok, hasta aquí alguien quiere a decir algo más. ¿No? Bueno, avanzamos. Número 5. Doeg, el edomita, presencia en la escena. ¿Un siervo de quién? De Saúl. Acuérdense que Saúl ya tenía ojos donde sea, ¿eh? Sí, ya sabe dónde está David, sabe que está con el sacerdote Ahimelech, sabe que se alimentó, que fue alimentado del pan consagrado, ¿sí? Doeg está allí observando. Su presencia será clave en las consecuencias posteriores para los sacerdotes, porque una vez que se entera Saúl que el sacerdote Ahimelech alimentó a David, ¿qué le iba a pasar? Iba a sufrir las consecuencias. Ajá. Número 6. David pide un arma
y recibe, y es bien curioso lo que recibe. ¿Qué recibe? La espada ¿de quién? Goliat, con el que Del mató a Goliat. archienemigo del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de Goliat? ¿Ok? Sin armamento, David pide un arma y se le entrega la espada que perteneció a Goliat, el gigante. El recuerdo de su victoria ahora se convierte en un instrumento de su defensa. Ojo, no era cualquier espada. ¿Por qué digo esto? A ver, ¿quién puede contestar? Con esa espada, cuando él venció al gigante con su honda, ¿se acuerdan? Puso unas piedras afiladas y después la lanzó, clavándose la piedra en la frente del gigante Goliat. Cayó, pero David fue corriendo y con la propia espada de Goliat se la enterró, ¿verdad? Para matar. Es la misma espada. Sí, alguien iba a decir algo, adelante. Pastor, perdón, ya ve que cuando iba a matar a Goliat, él no quiso la espada, él la rechazó, y Ajá, ahorita sí la tomó, ajá. ¿Por qué? A ver, quería, interesante lo porque que está quería salvar diciendo. su vida, le quería salvar su vida, ¿no? O sea, estaba como, ay, como, no sé, sí, pues quería él quería, por eso también fingió como loco, ¿no? Ajá, O sea, porque también o sea, anteriormente todo lo ponía en las manos de Dios primero, y ahorita él por sí solo, también, él quiso la espada y se fingió loco, ¿no? No así sé si es. está bien lo que te estoy explicando, o Ajá. lo que entendí. Muy bien, muy bien. Sí, 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 no, no sabía usarla y ahora sí sabe. Bueno, ya tenía más edad, ya estaba más fuerte, pero aún así la espada, recordemos que era de un gigante. O sea que no estamos hablando de una espadita, era una espadota. Gracias, hermana. Sí, hermana Carla, adelante. Pues yo creo que aquí David ya no estaba tomando a Dios como prioridad, ¿no? Porque cuando se enfrentó a Goliat le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo, ¿no? Al cual tú has ofendido. Y muchos pues lo veían bien pequeñito, pero él, él confió en el Señor, ¿no? Y eso fue lo que le dio la victoria. Ajá. Ahora sí, cuando va con el sacerdote, pues él tuvo miedo, ¿no? Ujú, Y eso le hizo mentir. Ahí ya no estaba también poniendo a Dios, ¿no? En primer ujú, lugar. O sea, ujú. él estaba poniendo como que su supervivencia, Ajá, igual lo mismo de la espada, ¿no? Ya dejó a Dios a su lado. Entonces, vemos a lo mejor a un David que está desconfiando en Dios, o sea, como que no, ya no está creyendo tanto en Dios, sino ya en sobrevivir, ¿no? Ya como Saúl estaba tras de él, tenía que ver la manera de sobrevivir y a veces es lo que, bueno, en lo personal a veces puede pasar, ¿no? Vemos el problemota como Goliat y confiamos en nosotros mismos y no lo dejamos en manos de Dios. así es. Muy buena observación, ¿eh? Gracias, eso sería. Gracias. Gracias, sí, muy bien. Muchas veces, bueno, lo vamos a ver más adelante, mejor seguimos. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, pues. Adelante. Bueno, respondiendo a la pregunta de por qué era especial la espada, Ujú, pues es muy sencillo, porque si recordamos, habíamos dicho por qué, cómo acabó con Goliat, por qué le cortó la cabeza, pues porque tenía que acabar con ese mal de raíz, ¿verdad? Cortarlo totalmente. ujú, Perdón. Entonces no podía estar teniendo tenía esa peculiaridad, esa arma, ¿verdad? Que había cortado todo el mal, lo que eran las ofensas hacia el pueblo hebreo. Ay, perdón. así es, hermano. Ahora, otra cosa que aquí también llama mi atención es de que el hecho que David pues ya recibió esa espada en ese momento, ¿verdad? Ahí ya no puso peros de que no, pues es que nada más es la de Goliat. No, o sea, él necesitaba una espada, ¿por qué? Porque eh,
en primera, pues él se sentía perseguido, ¿verdad? Sentía amenazada su vida, pero también ahí en ese momento creo que fue el mismo Dios que le entregó esa espada ya, porque era el momento adecuado para que pudiera hacer uso de ella. Así Fue es. para, no fue nada más porque era la única arma que tenían ahí en el templo, ¿verdad? Seguramente pudieron haber tenido muchas más ahí, pero o sea, era el arma que ya le correspondía a David ocupar y hacer uso de ella, ¿verdad? Porque se lo había ganado ya con el paso del tiempo. Así es. No sabía usar la espada, ahora tenía que aprender a usar la espada. Sí, ahora Eso, sí. eso es una herramienta la cual ciertamente Dios le permite para que pueda ser capacitado, para que pueda ser entrenado, porque en un futuro él iba a ser el líder, ¿sí? Él iba a ser el famoso rey David. Entonces tenía que conocer, por lo menos usar una espada, ¿no? Ok, gracias. No sé si me permita ahora llevar esto a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Adelante. Gracias. Bueno, yo veo que nosotros tenemos un arma muy fuerte, que Ujú, es la palabra del Señor. ujú. Entonces, ¿dónde está escrita en la Biblia, verdad? Pero muchas veces nosotros no sabemos ocuparla o no sabemos ocuparla. A lo mejor todavía ni un 2%, ¿verdad? De todo su poder que tiene la Biblia y la palabra del Señor. Entonces, aquí en este caso es de que nosotros necesitamos capacitarnos para que en el momento adecuado podamos ocuparla, ¿verdad? En nuestras vidas. Exacto, ¿Y cómo se va a hacer? Pues solamente con la práctica, ¿verdad? con la Leyendo la práctica. Biblia todos los días. No hay otra. Así. Yo quiero pensar que gracias que el rey David, digo, el joven David, al agarrar la espada, sí, se la entregaron. Pues aquí está la espada del que mataste. Y inmediatamente vinieron muchos recuerdos a su vida, ¿verdad? Pero uno de esos recuerdos fue, esa espada está muy grandota, yo no la sé utilizar. Ah, pero ahora la tengo que utilizar. Muy bien. Número 7. David huye a Gad, tierra de los filisteos, buscando refugio. ¿Por qué huyó de ahí? Porque en el punto 5, Doeg el edomita, un siervo de Saúl, estaba observando y rápido fue a llevarle noticias de dónde se encontraba David, ¿verdad? Y no solamente eso, sino le dijo, cuidado porque ahora está armado. Le dieron la espada de Goliat. Ok, número 7. David huye a Gat, tierra de los filisteos, buscando refugio irónicamente en territorio ¿qué? Filisteo. Enemigo. Fíjense aquí hasta dónde llegó. David toma un riesgo extremo para salvar su vida. El que logró vencer al gigantón tiempo antes, que era precisamente de los filisteos, ahora está huyendo precisamente al territorio de los filisteos. En cualquier momento podía ser reconocido, ¿eh? 8. Los siervos de Aquis reconocen a David. Aquí sí lo reconocieron luego. En Gat es identificado como el famoso guerrero hebreo. O sea que ya era famoso. ¿Se acuerdan que gritaban, Saúl mató a 1000, Mata a David 1000 y a David a sus sus 10.000. 10,000? Era famoso entonces. El reconocimiento pone en peligro su vida, pues era temido por sus victorias. Ajá, no solamente lo reconocieron, sino que también le tenían miedo por sus victorias que él había tenido. Entonces, número 9, David teme y actúa con astucia. Vamos a ver esto. Temiendo por su vida, David decide fingir locura para no ser visto como una amenaza. ¿Sí? Iba a desmantelar el reconocimiento que él tenía, ¿verdad? Ahora ya tenía que cambiar esto, ya no lo podían ver como alguien que Dios utilizaba, sino alguien que solamente fue famoso en ese tiempo, pero que ahora se le habían botado las tuercas, ¿verdad? David decide fingir, ya vimos por una parte mentira, ahora vimos aquí que finge para no ser visto como una amenaza. Este acto revela que su ingenio
y supervivencia, lo que bien hablaban. Y aquí puse unas preguntas. ¿Es bueno mentir? ¿Existen las mentiras piadosas? Porque aquí lo que está haciendo David es una mentira piadosa. Y muchas veces podemos pensar nosotros, ¿y qué tiene de malo una mentirilla por ahí? Número 10. David se hace pasar por loco y logra escapar. Al actuar como un demente, David logra que el rey Aquis no lo tome en serio y así escapa del peligro. Dijeron, ay, este es el que ganó muchas victorias, este es el famoso David, véanlo cómo está. No, mejor déjenlo, pobrecito, ya está bien tocado, ya le entró mucho a las drogas, pobrecito. Su estrategia es extraña, pero efectiva. Ok, ¿qué piensan? ¿Qué les llama la atención de esto que acabamos de hablar? Pues la mentira, ¿no, pastor? La mentira trae muchas consecuencias. Ok, la mentira trae consecuencias, sí. Y vemos lo de por mentir, manda Saúl matar al sacerdote. Ok, bien. Y luego la otra de la espada, ¿no? Vemos que cuando mató a Goliat, él confió en Dios primero, antes que nada. Ujú, Y ahorita ya del miedo, del temor que tenía de Saúl, no confió en Dios. ajá, Y la mentira lo llevó, o sea, bueno, nos lleva a muchos fracasos en nuestra vida, ¿no? así es. Correcto, muy bien. Primero tienes que confiar en Dios y luego, pues, en las cosas, Pero cuando tenemos la soga en el cuello, ¿no? Pues, primero limpiar todo nuestro, ya es más pedirle difícil. perdón por nuestras cosas, ¿no? Y pedirle cuentas y seguir en su palabra y obedecer. Ok, muy bien, muy bien. Doblar rodillas. Se dice Sí, fácil, hermana, pero no es fácil. no lo hacemos. Sí, pastor. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? doctor. Adelante. Bueno, sí, efectivamente aquí la mentira de David pues trajo como consecuencia esa escena tan fuerte, ¿verdad? De la matanza de todos los sacerdotes. Y Ujú, creo que pues aquí en este caso pues fue parte de su formación de David, ajá. porque él aquí aprendió. Yo me imagino que cuando se enteró que habían matado a todos los sacerdotes, pues él sintió tanto dolor que le sirvió de lección para no volver a cometer el error, ¿verdad? Aprendió él sí de sus errores. Ujú, Creo que es algo bien importante, de que no es tanto el juzgar, de que, no, pues mintió, como el de que él aprendió y no lo va a volver a hacer, ¿verdad? ok, Entonces, es algo bien importante. Si nosotros esto lo trasladamos a nuestro entorno, ¿verdad? El hecho de que, pues, David haya ido con el rey Aquís preso, ¿verdad? Ya lo llevaban preso prácticamente, ya era un prisionero de guerra, ¿verdad? sí, ya. Entonces, él, pues, ¿qué es lo que pasó? Que al momento de que llega frente a Aquís, pues él pudo haberlo tomado como preso, como prisionero, y ponerlo a luchar en su favor, ¿verdad? Lo que más adelante David tuvo que hacer por cuenta propia, ¿verdad? Así Fue es. ella. Entonces, pues allí el rey Aquís pues tampoco sabía sumar a las personas a su equipo, ¿verdad? Sino que más bien él decía, bueno, ya quítenlo de aquí, ¿para qué lo quiero? Lo desechó, ¿verdad? Y pudo Ok, haber sido muy bendecido su ejército como lo fue posteriormente. Bueno, así en una es. de las, porque si no, ya no, ya no tiene chiste, ¿verdad? El estudio. Ok. Dos cosas, muy bien. Dos cosas. Pudiéramos entonces, por una parte, dejarnos llevar por este capítulo de de que la mentira es una estrategia que Dios permite. Pudiéramos pensar eso. Por otra parte, pudiéramos pensar, por eso lo puse ahí en azul, ¿existen las mentiras piadosas? Es algo para realmente pensar, hermanos.
Si nos damos cuenta, también David, a pesar de ser una persona recta delante de Dios, también comienza como que un descenso, en el cual gente está perdiendo su vida, ¿sí? En el cual, pues él mismo está cayendo en un abismo sin fondo, ajá, con tal de salvar su vida. ¿Podría ser un plan de Dios? Sí, sí puede ser, pero la mentira nunca va a ser buena. Ujú. Ok, Bueno, yo, sí, perdón, pastor, lo veo como una bola de nieve, ¿no? ajá, Empezó poquito, luego más, luego más, luego más, luego más. Bueno, esto ya es más adelante, pero por así ya pasó esto y creo que también igual, ¿no? Cuando pasó lo de Betsabé, ujú, igual mintió, mintió. Entonces, sí, bueno, al final David se arrepiente, ¿no? De hecho, Dios menciona que David era conforme al corazón de Dios y ujú, tú puedes leer esto, puedes decir, ah, pues es que David era un mentiroso, ¿no? Pero te enseña que David realmente se arrepintió y que las mentiras traen consecuencias ajá, hacia nuestra vida y más, bueno, también a mí esto me lleva porque nosotros estamos buscando ser como Dios ajá. y, y Dios no acepta la mentira. Entonces, sí es como que te pone a pensar, la Así es, mentira no es buena. así es, Entonces, aunque traiga consecuencias a nuestra vida, es mejor siempre andar con la verdad. así es. Dijiste algo muy interesante. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero vemos que es un hombre mentiroso. Sí, ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? David aprendió a arrepentirse y a ponerse cuentas ¿con quién? Con Dios, con Dios. ¿vale? De tal forma que él mismo sabía que la mentira era mala delante de Dios. Muy bien, gracias, Carla. Pastor, perdón. Y Sí, también aquí en el Salmo, perdón, en el Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David era un hombre de corazón que siempre buscaba a Dios, ajá, siempre doblaba rodilla. ajá. Más adelantito, aquí en este capítulo no, aquí estaba corriendo por su vida, ajá, pero ya conforme va pasando el tiempo, va buscando a Dios. ¿Por qué? Porque era algo que había practicado durante toda su vida, ¿sí? Muchas gracias, hermana Marce. Muy bien, entonces vemos aquí las locuras del rey David, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien iba a hablar, Susana? Yo, Juan Pablo, No, Ah, Juan ah, Pablo, adelante. ¿puedo defender a David No, tantito? no, no lo defienda, hermano. ¿Entiendo? Está Como bien, que adelante. derecho. Ah, mire, yo creo que también si nosotros nos ponemos a ver la situación en la que se encontraba, ¿no? Huyendo por su propia vida, pues, o sea, también hay que ser un poquito más flexible, ¿verdad? Ujú. Nosotros como personas, a lo mejor con mucho menos, ¿cómo nos ponemos, verdad? Nos paniqueamos feo, entiendo Cierto, que también aquí no debemos de perder la brújula de que David, a pesar de ser el ungido, también era un ser humano. así Entonces, es. Muy bien. ¿no? Entonces, pues, aquí en este caso de que si existe la mentira piadosa, pues, obviamente mentira es mentira, ¿no? Pero vamos a dejarle el nombre de mentira piadosa, ¿no? Mentirilla, como queramos, pues es una mentira al final de cuentas. Así es. Y, y o sea, pues creo que es algo tan humano que no podemos nosotros llegar a la perfección de decir yo nunca miento, en una otra forma vamos a mentir, y Ujú. si no mentimos hacia los demás, nos Así es. mentimos a nosotros mismos, O ¿verdad? correcto. Algo que podemos decir aquí es que toda mentira va a tener una consecuencia. ¿Vale? Sí, sí, Muy así bien. es. Gracias. Gracias. pastor, Sí. yo por decir yo sobre eso de las mentiras, yo por decir en mi vida con mis hijos, yo siempre les digo, mira, no me mientas porque tarde o temprano me voy a enterar. Así es. Porque siempre, o sea, siempre cuando tú mientes, entre pláticas y pláticas, sale la verdad. Entonces, o sea, la verdad es que como seres humanos, pues todos mentimos, ¿no? Ujú. Decimos mentiras, así, pero
pues sí, yo es lo que yo les digo a mis hijos, ¿no? Traten mejor de decirme las cosas como son, porque tarde o temprano me voy a enterar. Entonces, pues Ajá, sí, las mentiras, pues no dejan de ser mentiras, o sea, así pero es. bueno, yo quería compartirles lo que les digo a Está mis bien, hijos, ¿no? está Ujú. bien. Y una vez que sale a la luz la mentira, también sale la chancla, ¿verdad? Sí, Ok. O sea, ¿la chancla para qué es? para reprenderlos, ay, Para reprenderlo y para corregirlo. De para la misma, corregirlos, de la sí. misma manera actúa Dios, ¿eh? Y sí, porque fíjese que hasta luego, por decir yo, ¿no? Que he llegado a decir alguna mentira, hablo de esa misma plática y digo, híjoles, ya le había dicho otra cosa y ahorita ya dije otra, ¿no? O sea, siempre las identificas. Sí, correcto. Ujú. ¿Ya ven? Ok, pues ya se nos vino el tiempo encima, hermanos. Ok, vamos a las tres preguntas. Hermana Isabel, ¿puedes leer la número uno dos veces, por favor? Ya estamos a punto de terminar, ¿eh? Número uno, dice, estamos construyendo relaciones dentro de la iglesia con la profundidad, fidelidad y compromiso que demostraron Jonathan y David, aún en medio del conflicto y la separación. Ujú. Dos veces lo leo. Sí, por favor. Dice, estamos construyendo relaciones dentro de la iglesia con la profundidad, fidelidad y compromiso que demostraron Jonathan y David, aún en medio del conflicto y la separación. Gracias. Ok, hermana Susana, ¿puede leer la número dos, por favor, dos veces? Sí, claro. ¿Cómo reaccionamos cuando otros reciben el favor de Dios? ¿Respondemos con apoyo como Jonathan o con celos y enojo como Saúl? Otra vez, por favor. ¿Reaccionamos cuando otros reciben el favor de Dios? ¿Respondemos con apoyo como Jonathan o con celos y enojo como Saúl? Ajá, gracias. Hermana Carla, la tercera, por favor. Sí. ¿Estás fingiendo ser alguien que no eres para evitar confrontar lo que Dios quiere cambiar en tu vida? ¿Será que Dios está tratando contigo y solo buscas oír? Ah, está fuerte. Otra vez, por favor. ¿Estás fingiendo ser alguien que no eres para evitar confrontar lo que Dios quiere cambiar en tu vida? ¿Será que Dios está tratando contigo y solo buscas oír? Tremenda pregunta, ¿verdad? Sí. Muy bien. Por favor, respondan las preguntas en el grupo de WhatsApp. La vez pasada solamente unos contestaron, ¿eh? Vamos a contestar los más que podamos, por favor. Recuerden que estamos retroalimentándonos cada uno de nosotros. Entonces, por favor, tomen captura de pantalla, esta y también la otra. Me dicen cuando ya. Ya, pastor. Gracias. Y tarea, leer capítulos 22 y 23. Muy Ya, bien, ya. muy bien. Le voy a pedir, por favor, a mi hermano Juan Pablo, si nos despide en oración, por favor. Claro que sí. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Rey Celestial, por permitirnos esta noche reunirnos a través de este medio, a la distancia, sin tener que estar físicamente en tu casa, Señor, pero con nuestro corazón hacia ti, dirigido siempre hacia ti en todo momento. Te damos gracias, Padre, porque nos permitiste estudiar tu palabra, nos permitiste buscar respuestas a lo que muchas veces nosotros tenemos dudas, Señor, y a encontrarlas sobre todo. Gracias por darnos toda esa sabiduría que nos diste. Gracias por mandar al Espíritu Santo sobre nosotros en todo momento para tener sabiduría y entendimiento al estudiar esta parte de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por todos los hermanos que estamos aquí reunidos, por sus vidas y también por quienes no pudieron reunirse. Te pedimos, Señor, que tomen nuestras vidas en tus manos, que seas tú quien nos transforme en instrumentos tuyos, Señor, que no permitas que nosotros caminemos alejados de ti, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros, por permitirnos conocer más acerca de ti, Señor. Gracias por permitirnos prepararnos de esta forma y gracias por permitirle al pastor Abel hablar
lo que tú quisiste darnos a conocer, Señor, porque fuiste tú el que puso todas esas palabras en su boca, Señor. Amén. Gracias, Padre, por la vida del pastor Abel, de su familia y por todos los hermanos de tu iglesia Unifam Aragón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Pues gracias, hermanos. Primeramente Dios, nos vemos el domingo. Ya el lunes me operan, 3:30 de la tarde, pero sí voy el domingo a la iglesia. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Le bendiga, pastor. Muchas Gracias gracias por por el todo. estudio. Voy a Bendiciones. seguir orando. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias. Entonces, Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches a todos.